Bienvenidos a Class 2021. Hoy vamos a hablar acerca de ortoqueratología, el reporte CLEAR. Mi nombre es José Luis Monroy, soy optómetra de la Universidad de La Salle y tengo mi práctica privada en la Ciudad de México en la Unidad Oftalmológica del Valle. Agradezco a Paragon Vision Science por la invitación a este webinar. El objetivo de esta presentación es dar a conocer detalles del reporte CLEAR que acaba de ser publicado en la revista Contact Lens and Anterior Eye, ahora en marzo de este año. Y bueno, tiene todos los detalles de los temas relacionados y las últimas investigaciones acerca de lentes de contacto en general. Pero en este caso nos vamos a concentrar nada más en el capítulo de ortoqueratología. Entonces, ¿qué es el reporte CLEAR? CLEAR significa The Contact Lens Evidence-Based Academic Reports, es decir, son informes académicos basados en evidencias de lentes de contacto. Este reporte representa el trabajo de aproximadamente 100 expertos multidisciplinarios precisamente en este campo. Sus objetivos son cotejar y evaluar la literatura académica en el campo de interés ocular, en este caso lentes de contacto. Hay una revisión crítica, se sintetizan y se resume la evidencia de la investigación sobre lentes de contacto hasta la fecha y informa la práctica clínica, la innovación en fabricación y futuras direcciones de la investigación acerca de lentes de contacto. Este reporte fue concebido por el reconocido optometrista inglés, el Dr. Wolfson, en el 2019 con el apoyo de la Asociación Británica de Lentes de Contacto, la BCLA. Como vemos en este reporte consta realmente de 10 capítulos que abarcan todo lo relacionado a lentes de contacto, empezando desde los principios más básicos como anatomía, fisiología del segmento anterior, hasta la tecnología en lentes de contacto y con lentes de contacto del futuro. Entonces, como vemos, este reporte es realmente muy completo con todos estos capítulos y como les comentaba, pues en este caso específico nos vamos a dedicar nada más a el capítulo de ortoqueratología. Recordemos entonces que la práctica basada en la evidencia implica la integración de tres elementos fundamentales: la mejor evidencia en investigación científica disponible y clínicamente relevante, el juicio clínico de parte del especialista y obviamente la experiencia de un profesional de la salud, en este caso visual. Y también interesa el contexto de la práctica y los valores individuales del paciente para tener, digamos, esta estructura de estos elementos fundamentales. Y de paso, pues también recordemos que este es digamos, el modelo de evidencia jerárquica comúnmente citado, que tiene como objetivo ayudarnos a nosotros, los profesionales de la salud visual, a categorizar la calidad de la evidencia de diferentes fuentes que nosotros estemos investigando o buscando, ¿no? Tenemos desde las revisiones sistemáticas que están en la parte superior de la pirámide y los metaanálisis, ¿sí? Y los ensayos también clínicos controlados aleatorios hasta la parte inferior donde vemos los informes de casos y opiniones de expertos que tienen digamos, una menor calidad en cuanto a la evidencia clínica se refiere. La práctica de lentes de contacto entonces está basada en esta evidencia clínica que implica encontrar, evaluar y aplicar los hallazgos de la investigación con la mejor calidad como base de las decisiones que nosotros tendríamos que llevar a cabo con cada uno de nuestros pacientes dependiendo de cada caso. ¿Sí? Esto también vemos que el riesgo del sesgo potencial se puede minimizar obviamente mediante varias herramientas o inclusive la aplicación de todas estas, ¿no? Una es los estudios hechos con enmascaramiento o dobles enmascarados, ¿sí? Asignaciones al azar o aleatorios entre ya sea los tratamientos o los pacientes o el tratamiento control. Asimismo, también podemos elegir diferentes métodos de análisis estadístico que nos van a ayudar a disminuir, repito, el riesgo de sesgo en los estudios. Entonces, bueno, esta digamos que es la página inicial, precisamente el capítulo que nos está interesando en ortoqueratología, y vamos entonces a ver algunos detalles de este magnífico y actualizado reporte
acerca de este tema. Este documento y este reporte completo de CLEAR lo pueden encontrar online y además lo pueden descargar sin ningún costo. Entonces, como lo hemos estado viendo, pues de la misma manera, el capítulo de ortoqueratología es un reporte que se ha hecho con una extensa revisión de la literatura científica acerca de esta técnica. Digamos que aquí podemos ver que estos son los puntos que se van a tratar durante este capítulo y vamos a hacer una revisión de algunos de ellos un poco en detalle. Desafortunadamente el tiempo no da para mucho más, pero vamos a intentar explicar los puntos más relevantes que tienen este tema de ortoqueratología con este reporte. Bueno, y aquí entonces vamos a comenzar con lo que sería, digamos, los parámetros de una adaptación de ortoqueratología y su evaluación. Entonces, podemos comenzar revisando precisamente los parámetros ideales, como los vemos aquí, de quién sería un buen candidato para esta técnica. Vemos que la refracción puede ir inclusive hasta 6 dioptrías de miopía. Esto también depende mucho, repito, del tipo de lente que estemos manejando. Inclusive en algunos casos se puede adaptar pacientes con una miopía mayor, pero ya son casos bastante especializados. Astigmatismos igual en algunos casos hasta 1,75 y también dependiendo del diseño hasta 3 dioptrías. Cuando hablamos de que requeriríamos un lente de contacto tórico de ortoqueratología tórico, estamos hablando de que debemos de encontrar una diferencia mayor a 30 micras entre los medianos principales a 8 milímetros de cuerda. Lo ideal sería que tuviéramos un paciente con un diámetro pupilar menor a 6 milímetros en iluminación media y, como siempre, pues cualquier adaptación de lente de contacto con una superficie ocular en buenas condiciones. Entonces, con estos parámetros, digamos que podríamos considerar como estándar, ya que hoy en día tenemos también software especializados para hacer tratamientos con graduaciones mayores. Tanto en el pretratamiento como en el posttratamiento es imperativo y definitivamente es importantísimo que contemos con información acerca de la topografía corneal del paciente. Primero, como lo vemos aquí en la fotografía de la izquierda, nosotros primero tenemos que averiguar que realmente las condiciones anatómicas y precisamente topográficas de esa córnea sean las ideales para el tratamiento, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, la topografía nos ayudaría de pronto a identificar una ectasia que puede ser que pueda al inicio pasar desapercibida en nuestro examen, ¿sí? Y por otro lado, pues en el segundo caso, que es muy importante darle todo el seguimiento a el paciente y ver cómo se está dando el resultado de digamos, de ese moldeo corneal, precisamente a través también de la topografía, como lo vemos en esta diapositiva, donde se evalúa el antes y el después con el famoso mapa diferencial, el cual nos va, repito, a indicar qué tan efectivo y qué tan bien se está llevando a cabo este tratamiento. Esta misma topografía con este mapa diferencial nos ayuda a identificar también, en caso de que el tratamiento no sea el más efectivo, a identificar la causa de la cual el paciente no está en las mejores condiciones visuales y oculares. También, pues, el fluorograma, una vez que hayamos colocado el lente de acuerdo a lo que se haya calculado, digamos como el lente ideal, pues entonces el fluorograma, como lo vemos aquí, es una parte importantísima de la adaptación y de la evaluación. Nos dará una información inmediata de precisamente cómo se encuentra la relación lente-córnea y nos indica obviamente si estamos ante un fluorograma ideal, como lo vemos aquí en la fotografía de la izquierda, el famoso ojo de buey, ¿sí? Donde vemos un lente muy bien centrado, con un aplanamiento en el centro de la córnea, encurvamiento en la periferia media, seguida de una zona de alineamiento, ¿sí? O si estamos enfrente de un fluorograma que no es el ideal, como el que vemos aquí a la derecha, donde vemos una zona de aplanamiento central que no está bien delimitada,
Y también vemos que la zona de geometría inversa o de la zona de reversa se observan unas burbujas, los cuales nos podría estar indicando que el lente no tiene una profundidad adecuada, sagital, perdón, una profundidad sagital adecuada y podría ser mayor de la requerida, con lo cual, pues entonces tendríamos que evaluar un cambio en la altura sagital de este lente. Este procedimiento todavía en algunos casos se genera alguna controversia, sin embargo definitivamente en este reporte se acuerda que o por lo menos la mayoría de los científicos concuerdan que la medida de la longitud anteroposterior, la longitud axial del globo ocular será realmente la que nos indique qué tan efectivo estamos llevando a cabo el tratamiento que nosotros hemos seleccionado, ¿sí? Qué tan efectivo estamos controlando realmente la progresión de esa miopía. Entonces es indispensable que nosotros midamos esta longitud con diferentes equipos para tener esta medida y poder saber si lo estamos o no estamos controlando de manera suficiente. También recordemos que la medida de la refracción del paciente, preferiblemente bajo cicloplegia, pues también nos podría dar una indicación de cómo se está llevando a cabo el control de esa miopía. Entonces, como ya lo mencionamos, durante la ortoqueratología, durante el tratamiento de la ortoqueratología, pues obviamente la córnea es la superficie que va a sufrir cambios importantes a nivel celular que se observan clínicamente como cambios en el grosor de manera importante y también en la topografía. Se cree que estos cambios topográficos corneales observados en la ortoqueratología moderna, pues obviamente se deben a fuerzas hidráulicas en la película lagrimal posterior del lente que causan tensiones sagitales a través de la superficie del epitelio corneal, lo que da como resultados cambios en la forma y en el grosor de la córnea, como se los mencionaba, como se observa aquí en este mapa diferencial, donde vemos una región central donde se genera el aplanamiento causado por el lente, este anillo de color rojo que nos indica la zona positiva, que corresponde a la curva inversa del lente, y la zona nuevamente como de aplanamiento, que es la zona de aterrizaje del lente de contacto. Entonces, teniendo digamos, este fluorograma ideal, pues estamos aparentemente durante un tratamiento con el moldeo correcto en la córnea del paciente. Como lo acabamos de mencionar, el grosor de la córnea central sufre cambios, ¿no? En este caso vemos que hay una disminución en el adelgazamiento del epitelio corneal central, ¿sí? Y a medida que nos vamos hacia la periferia media de la córnea, se genera un engrosamiento debido a estos cambios epiteliales y estromales. Entonces, aquí lo que se ha observado en este adelgazamiento es que puede ser alrededor de unos 15 a 17 micras para, por ejemplo, en este caso, en un tratamiento objetivo de aproximadamente 250 a 275 de corrección de miopía. Bueno, además de estos cambios en la estructura del epitelio de la córnea principalmente, también observamos otros cambios que se nos pueden presentar o los podemos observar durante el tratamiento de ortoqueratología, como son los arcos de anillos pigmentados, como en la fotografía de la izquierda, y esto se observa en algunos usuarios de lentes de contacto, aunque no se ha confirmado realmente la composición de la pigmentación debido a las similitudes en la apariencia clínica con otras deposiciones. Se presume que este arco o anillo pigmentado está compuesto de hierro. El arco pigmentado se origina presumiblemente en la capa epitelial. También se ha demostrado que es una situación benigna que puede inclusive desaparecer aproximadamente cuando se deja de utilizar el lente después de 2 meses aproximadamente.
Se presenta en muy pocos casos, pero se cree que también se observa a veces el plexo nervioso subbasal que está un poco alterado. Esto es probablemente debido a una reorganización neural epitelial, precisamente que es donde se genera, digamos, este cambio en la estructura del epitelio y es un patrón migratorio del epitelio precisamente alterado o de un estrés biomecánico corneal inducido precisamente por el mismo lente de ortoqueratología. Pero es importante tener en cuenta que estos cambios oculares son benignos, no se considera ninguna complicación en el tratamiento de ortoqueratología. Bueno, definitivamente, como todos sabemos y todavía hoy en día, el tema de la seguridad en ortocardiología ha sido un tema de muchísimo interés debido a su popular uso como una intervención en la cual el paciente usa el lente durante la noche y sobre todo cuando se trata de control de miopía en niños. Por lo tanto, sí existe un riesgo potencial aumentado de infección corneal que podría en algunos casos llegar a ser grave. Ahora, es importante destacar que la mayoría de las complicaciones que surgen durante el uso de lentes de contacto afortunadamente no son eventos adversos, ¿no? Tenemos diferentes publicaciones que nos demuestran que realmente el uso del lente de ortoqueratología nocturno es un uso realmente seguro, ¿no? Como lo puede demostrar, por ejemplo, el estudio de Safety of Orthokeratology del Dr. Liu, que considera que a largo plazo, digamos que la ortoqueratología realmente no va a tener un impacto que nos vaya a poder generar una queratitis microbial, por ejemplo, en los pacientes, ¿sí? Puede ser que en algunos casos se requiera la combinación de un ajuste adecuado de los lentes, un cumplimiento riguroso del cuidado de los lentes de contacto y un buen cumplimiento de los seguimientos de la rutina que nosotros le damos a los pacientes y en su momento pues el tratamiento oportuno de algún evento adverso. Como lo concluye, por ejemplo, el doctor Bullimore, el riesgo de una queratitis microbial con lentes de contacto de ortoqueratología para moldear la córnea durante la noche es similar al de otras modalidades nocturnas. No implica que sea inclusive mayor a otras situaciones. Bueno, de todas maneras, como lo acabo de mencionar, podemos encontrar algunos eventos adversos que en su mayoría, si no todos, realmente no son graves. Aquí, por ejemplo, vemos probablemente, yo diría, los dos más comunes, como es una leve tinción positiva en el epitelio corneal. Esta tinción generalmente se presenta en el centro de la córnea y es más frecuente en pacientes con alta miopía debido, pues obviamente, al grado de aplanamiento, ¿no? A mayor miopía, pues necesitamos un mayor grado de aplanamiento sobre el epitelio y esto podría generar esta tinción positiva que se requiere para tratar estos casos. El otro que yo también me he encontrado con alguna frecuencia, de hecho aquí lo mencionan en el reporte que la incidencia sería entre 30 y 60%, es un fenómeno de adherencia del lente de contacto donde el paciente en la mañana pues tiene un poco de problema para retirar el lente de contacto y de hecho después de retirarlo, como lo vemos aquí en la fotografía de la derecha, inclusive el lente queda como marcado sobre la córnea, ¿no? Esos tienen una gran relación en adaptaciones donde a veces trabajamos una muy baja profundidad sagital. En los dos casos, el hecho de levantar algunas micras, la altura sagital, pues podría ayudar a disminuir el problema y también, de pronto, en el caso de la adherencia, aplicar algunas gotas lubricantes antes de remover el lente también podría ayudar a manejar esta situación, como el uso de una bombilla o de una chupita para retirar el lente de forma segura. Bueno, también en el reporte mencionan, obviamente, hay otros eventos adversos que son, digamos, menos comunes, como por ejemplo los microquistes, que en este caso, pues sobre todo se refieren a temas de oxigenación, principalmente con el lente que estemos utilizando. Yo, honestamente, en mis casos no he visto este fenómeno, este evento adverso en mis pacientes. Lo otro que, pues como ya se mencionó, que todos digamos que es el mayor temor en el uso del lente de contacto nocturno sería la queratitis microbial, pero como ya se ha mencionado,
mencionado tiene unas causas más de manejo del lente que de la misma adaptación, ¿no? Como por ejemplo cuando hay un incumplimiento en las instrucciones del lente y del régimen de cuidado, ¿no? Yo en la mayoría de los pacientes yo diría que últimamente en casi todos utilizo en vez del el limpiador y el acondicionador para el manejo del lente, definitivamente lo que prefiero yo son las soluciones de peróxido de hidrógeno, que son relativamente mucho más seguras, se genera una limpieza y una desinfección del lente muy, muy superior a lo que podrían utilizarse con otras soluciones. Esa es, en este caso, mi recomendación. Bueno, la técnica de ortoqueratología es importante mencionar que para la corrección temporal de la miopía, pues no realmente no tiene un límite en la edad, ni en los menores ni en los mayores. Sin embargo, pues en el estándar de la práctica podemos diferenciar dos situaciones, ¿no? De acuerdo al objetivo del tratamiento, podríamos diferenciar entre los pacientes jóvenes adultos, donde realmente el objetivo es una reducción temporal de la miopía, la libertad durante el día, ¿no? Durante el uso, durante el día, la libertad del uso de armazones o de lentes de contacto, ¿sí? Y o también la incomodidad en su momento de precisamente el uso de lentes de contacto, ¿no? En el caso de los niños, pues obviamente aquí tenemos dos objetivos muy importantes. Número uno, la reducción de la miopía con los objetivos que vimos, igual que los adultos, pero el otro caso, el otro factor, perdón, muy importante es precisamente poder controlar la progresión de esta miopía, que sabemos que en el caso de la ortoqueratología se puede llevar a cabo un control hasta de un 50% de la progresión de esa miopía. Y entonces, como lo mencionaba, uno de los grandes beneficios de la ortoqueratología es la ralentización de la progresión de la miopía. Una progresión rápida se ha definido cuando se tiene un crecimiento de la longitud axial mayor a punto 36 milímetros en la longitud axial o una dioptría por año, ¿no? Esto se considera realmente un crecimiento muy, muy, digamos, agresivo, ¿no? Ahora, esta tasa de progresión pues está influenciada también por diferentes factores, ¿no? Precisamente el grado de miopía inicial, ¿no? Con cuánto comenzó el niño, podemos encontrar a un pacientito, ya sabes, de 6, 7 años que empieza con un 0,75, una dioptría, o algunos que ya empiezan con 4, 5 o 6 dioptrías desde esa edad, ¿no? La etnicidad del paciente, la edad del paciente es muy importante, recordemos, a menor edad la progresión de la miopía es mucho más rápida y es mucho más agresiva, ¿no? Si uno o los dos padres son miopes, también interviene en la rapidez de la progresión de ese paciente y pues obviamente el tema comportamental, ¿no? La conducta de trabajo en visión próxima, cuántas horas el paciente gasta en trabajo en casa, entre computadoras, entre tabletas digitales, etcétera, etcétera, y cuánto tiempo gasta en exteriores. Entonces, todo esto va a influenciar qué tan rápido puede progresar esa miopía en cada paciente de forma diferente. Muy bien, y en ese trabajo es realmente muy, muy interesante porque observamos aquí la importancia de nosotros poder controlar la miopía. Observemos aquí que el porcentaje de riesgo acumulativo de discapacidad visual en adultos, aproximadamente a partir de los 50 años, como lo vemos acá, se incrementa de manera significativa a medida que, por ejemplo, la longitud axial es mayor a 26 milímetros o que, por ejemplo, en el equivalente esférico los pacientes tengan una miopía mayor a 6 dioptrías. Entonces, en algunos de estos dos casos, pues obviamente a mayor longitud axial o a mayor miopía, pues digamos, la gran probabilidad de que ese paciente termine con una discapacidad visual en su edad adulta, pues es realmente muy, muy alta.
Bueno, aquí como vemos, esta es una exposición que hizo el doctor Mark Bullimore y el doctor Brennan la Academia Americana de Optometría en el 2019, donde nos dan digamos, a entender que cada dioptría que nosotros podamos controlar sí, más que todo controlar o disminuir en los pacientes, pues va a generar digamos, un beneficio en cuanto a la probabilidad o a disminuir el riesgo de probabilidad de que tengan una maculopatía miópica o un impedimento visual en su edad adulta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la maculopatía miópica, cada dioptría que aumente que aumente esta miopía, que dejemos que se incremente la miopía, entonces estamos generando un porcentaje mayor de riesgo en la aparición de esta maculopatía hasta en un 67%. Pero cada dioptría que nosotros podamos reducir con respecto a esto, vamos a tener una disminución del riesgo hasta en un 40%. De la misma manera, como lo vemos aquí a la derecha, en el caso de un impedimento visual, cada dioptría que se aumente la miopía, el riesgo de un impedimento visual se incrementa en un 25%, pero cada dioptría que nosotros podamos reducir, entonces ese riesgo se disminuye en un 20%. Bueno, ese es otro de los puntos bastante interesantes que también el reporte nos está dando algunas indicaciones, este reporte clear acerca de ortoqueratología, y son realmente preguntas muy frecuentes de los profesionales de la salud visual, ¿no? ¿Cuándo comenzar un tratamiento de control de miopía? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Este tratamiento lo podemos comenzar cuando realmente tenemos una evidencia objetiva y clara de progresión de miopía, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta cuando los pacientes son menores de 10, 12 años de edad, como les mencionaba, ¿no? A menor edad, la progresión de la miopía es mucho más agresiva, entonces tenemos que generar una intervención de manera inmediata, ¿no? Cuando son pacientes un poco mayores, 15, 18 años, sabemos que la progresión de la miopía es mucho más lenta y menos agresiva. Hay algunos profesionales que de inicio pueden comenzar a hacer algún tratamiento para intentar detener, aunque sea una mínima progresión de miopía, y hay otra estrategia como se puede describir, que es esperar y ver, ¿no? Si nos encontramos con un paciente de 15 años, 16 años, que estamos encontrando como primera medida apenas no sé, un menos 0,75, entonces lo que podemos hacer en este caso es esperar, darle la corrección obviamente para que mejore su condición visual y esperar a los controles posteriores, 3 o 6 meses o inclusive un año, a ver ese 0,75 de qué manera va a progresar. Obviamente, entonces, nuevamente, si vemos que hay una evidencia de que esa miopía está progresando 0,50, 0,75 por año o en cuestión de 6 meses, pues entonces inmediatamente se inicia el tratamiento de control de miopía. Ahora, por otro lado, ¿cuándo entonces terminar el tratamiento? ¿No? Se termina el tratamiento cuando tenemos un control en la longitud axial con un crecimiento aproximadamente de 0,15, 0,16 milímetros por año, que es, podríamos mencionarlo, más o menos el crecimiento de un ojo normal. Entonces, cuando nosotros podemos determinar que el crecimiento de este ojo que estamos tratando está en esta medida anual, pues entonces consideramos que el tratamiento está siendo efectivo y podríamos dado por terminarlo, ¿no? También obviamente por problemas en la adaptación o falta de cumplimiento que ya se nos esté complicando el tratamiento con este paciente, deberíamos determinar el tratamiento y considerar alguna otra opción. Ahora, por el contrario, el tratamiento sí podría continuar si cuando, por ejemplo, terminamos un tratamiento y nuevamente aparece o hay evidencia nuevamente de un crecimiento rápido de la miopía terminado una vez el tratamiento, pues entonces definitivamente deberíamos de continuar o reiniciar nuevamente el tratamiento de ortoqueratología, ¿no? Recordemos, solamente
el 50% de los pacientes miopes detienen su trazamiento a los 15 años de edad y más o menos el 70-73% de los pacientes detienen el crecimiento de la miopía a los 18 años de edad. O sea que todavía podemos considerar que hasta los 25-26 años de edad vamos a tener aproximadamente un 23-25% de pacientes que podrían tener una continuidad en su crecimiento en la progresión de la miopía. Cuando se mide el efecto de un tratamiento en porcentaje, como se hace probablemente en la mayoría de los casos, esto podría llevar a resultados que no son realmente muy confiables o muy precisos en esas medidas, ¿no? Por esto, hace creo que un poco más de un año, si mal no estoy, el doctor Bullimore propuso una medida con efecto absoluto de un tratamiento en términos, por ejemplo, de milímetros, como en el caso digamos, de la longitud axial o dioptrías en el caso del equivalente esférico. Y aquí presentamos precisamente en este trabajo del doctor Wen varios resultados donde se ve la efectividad de la ortoqueratología con estos diferentes estudios. Observamos que en promedio el resultado fue una reducción bastante importante de la longitud axial en aproximadamente 0,25 milímetros en 2 años. Ese fue el control que se llevó a cabo, la cantidad de control que se pudo generar en la miopía de los niños en estos estudios. Lo que significa en dioptrías aproximadamente 0,75 dioptrías en 2 años. Entonces, definitivamente un método muy efectivo en la ralentización de la miopía en términos de efecto absoluto. El mecanismo exacto que subyace al efecto del control de la miopía, de la ralentización de la miopía a través de la técnica de ortoqueratología realmente no se comprende completamente, a pesar de tener muchísimos años con este tratamiento. Todavía faltan muchas cosas realmente por averiguar y es precisamente el tema de que los mecanismos de control, pues hay varias teorías y entonces nosotros todavía no sabemos cuál de todas ellas realmente es la que lleva a cabo ese control del desenfoque para que el ojo no crezca más. Entonces, la influencia de la retina periférica, por ejemplo, en la regulación del crecimiento del ojo durante la ortoqueratología sigue siendo también todavía objeto de debate, no es muy preciso esta situación. Lo mismo sucede en los casos de las aberraciones de alto orden elevadas en el tratamiento de la miopía que se han asociado con un crecimiento ocular axial más lento en los niños miopes, más comúnmente en las aberraciones esféricas y comas horizontal y vertical. Definitivamente el hallazgo más consistente en cuanto al tema de la acomodación es el hecho de que la ortoqueratología da como resultado una reducción en el retraso de la acomodación. Basado también en modelos teóricos, el diámetro de la pupila a mayor diámetro pues se genera una mayor aberración esférica primaria más positiva y por ende un desenfoque miópico periférico relativo con el tratamiento de ortoqueratología. Por el contrario, estudios, ahora, todos tienen sus pros y sus contras, y en este mismo caso también hay otros estudios longitudinales donde no se ha encontrado realmente una asociación entre el tamaño de la pupila y el control en el crecimiento de los ojos de los niños manejados con ortoqueratología. En cuanto a otra disyuntiva que se presenta, que es el tamaño de la zona óptica, de la zona de tratamiento, las modificaciones que se le pudieran hacer al lente aparentemente no tienen una alteración significativa en cuanto a la refracción periférica. De la misma manera, el aumento de factor de compresión, o el factor que se conoce como el factor Jensen, se genera una aberración esférica significativamente mucho más positiva. Y esto se ha relacionado también con un control un poco mayor en la longitud axial del globo ocular del paciente en los ensayos clínicos que han tenido mayor duración. Pero como vemos, pues todos estos en muchos casos son todavía estudios que se deberían
continuar realizando y dar seguimiento a estudios de larga duración, de largo plazo, para ver realmente cuál es el efecto real del control de ortoqueratología a través de esta técnica en los niños. Y bueno, entonces ya casi para terminar, cuando hablamos del futuro de la ortoqueratología, pues de todas maneras, primero tenemos que pensar en que tenemos que superar bastantes barreras, digamos, yo diría desafortunadamente, bastantes barreras que tendríamos que ir manejando de aquí en adelante para que obviamente este tratamiento tenga una mayor frecuencia y podamos beneficiar a la mayoría de los niños miopes que nosotros podamos para evitar pues problemas en la edad adulta, como lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, obviamente, digamos que podríamos dividir esto en dos partes, ¿no? Una parte que nos correspondería a nosotros como profesionales de la salud visual, ¿no? Tener el debido y adecuado nivel de educación y entrenamiento requerido para manejar esta técnica de ortoqueratología, el instrumental necesario para la correcta aplicación de la ortoqueratología, y en específico estaríamos hablando acá de las topografías corneales. Yo ya lo he repetido en muchísimas ocasiones, no es necesario que compremos un topógrafo, pero sí podemos remitir al paciente a algún centro, algún hospital escuela, por ejemplo, donde le puedan tomar la topografía y entonces nosotros tener ese seguimiento. También tenemos que algunas veces digamos que no se lleva a cabo este tratamiento por el tiempo de consulta que lleva, las visitas de control con mayor frecuencia, a veces inclusive el mismo temor a que atendamos a los mismos niños, ¿no? El hecho de generar un rechazo. Hay muchos profesionales que definitivamente no están de acuerdo con el que un niño utilice un lente de contacto en la noche, ¿no? Pero definitivamente este es un tema, como lo vimos también, un tema de seguridad, ¿no? Pues obviamente el temor de que esta técnica llegue a generar una complicación importante en un niño, pues definitivamente es de tener cuidado, pero con el manejo, la adaptación adecuada del lente de contacto, definitivamente lo podemos superar sin ningún problema, ¿no? Yo también le lo he comentado varias veces, el hecho de que no a todos, por ejemplo, nos gusta tener precisamente una consulta pediátrica y mucho menos en la adaptación de lentes de contacto. Pero sí creo que es nuestra obligación definitivamente el hecho de que nosotros podamos determinar y detectar en un momento dado que el niño requiere de un tratamiento para controlar la progresión de su miopía y entonces remitirlo a algún colega que sepamos que maneja adecuadamente estas técnicas. Ahora, de parte de los padres de familia o la persona responsable del niño e incluyendo el mismo niño, pues obviamente manejar de manera adecuada precisamente todo lo que son los riesgos del uso nocturno de los lentes de contacto, como es el caso de la ortoqueratología, y en algunos casos pues también el factor económico podría llegar a ser relevante o determinante para que el paciente lleve a cabo o no lleve a cabo ese tratamiento. Entonces estos factores son los que tendríamos que ver más adelante, cómo los vamos superando para incrementar este tratamiento que controla la miopía eficientemente. Bueno, y bueno, que digamos también en este reporte CLIR al final también nos dan algunas indicaciones de qué es lo que podríamos esperar nosotros en los futuros diseños del tratamiento, de la técnica de los lentes de ortoqueratología, que en general, pues obviamente el objetivo de una u otra manera sería el poder incrementar la eficacia en la corrección y en el control de la progresión de la miopía, ¿no? Poder incrementar el hecho de la aberración esférica positiva, que aparentemente es uno de los mecanismos, como lo vimos, que nos ayuda a controlar esa progresión o incrementar el factor de compresión, el factor Jensen, donde podríamos entonces de pronto manejar miopías un poco más altas, ¿no? Determinar si zonas de tratamientos de diferentes medidas más pequeñas o de otro tamaño también nos ayudan a generar un mayor control en ese desenfoque periférico, e inclusive pues lentes personalizados a través de software especializados que nos puedan ayudar pues digamos a que cada córnea, cada paciente tenga un lente específico de acuerdo a su necesidad.
Entonces, rápidamente, como lo vimos en las conclusiones nuevamente de este mismo reporte, pues definitivamente la ortoqueratología es un método muy eficaz para corregir temporalmente una miopía de leve a moderada. Obviamente requiere el tratamiento adecuado, entrenamiento, perdón, adecuado del equipo adecuado y de las habilidades y conocimiento propios para que hagamos una correcta adaptación de esta técnica en los pacientes, ¿no? El riesgo de queratitis microbial en ortoqueratología, ya lo vimos, realmente no es mayor del que se podría presentar con lentes de contacto de uso nocturno de otra modalidad, ¿no? Y pues esto se puede minimizar este problema o este riesgo de infección a través de un correcto entrenamiento a nuestros pacientes. Aunque se ha establecido realmente la eficacia de la ortoqueratología para el control de la miopía, aún se necesitan, como lo vimos, muchos más estudios y de larga duración para averiguar exactamente los aspectos fundamentales y mecanismos subyacentes a los cuales llevan la efectividad del control de la miopía a través de esta técnica. Una de las últimas, digamos, opciones que tenemos que es bastante también eficaz es la terapia combinada que involucra el uso de lentes de ortoqueratología y agentes farmacológicos con un enfoque realmente mucho más prometedor para mejorar de manera mucho más efectiva la ralentización de la miopía. Ahora, sin embargo, también en este caso se requiere de una mayor comprensión de los efectos a largo plazo para esta combinación de esta intervención. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Realmente espero que este reporte CLIR, que ustedes mismos lo pueden bajar, no pudimos entrar en detalle en muchas cosas. Creo que nada más este capítulo son como 32 páginas, que es muy interesante. Entonces espero que lo puedan descargar para que tengan mayor detalle de todo lo que estuvimos platicando el día de hoy. También les dejo aquí mi correo electrónico por si alguno de ustedes quiere alguna ayuda, alguna guía, con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Y nuevamente, pues muchas gracias a Paragon Vision Science por esta gran invitación. Que tengan un excelente evento.